entretenimiento en ruta por Nueva Vida 97.7. Bueno, son las 6:39 en la mañana. Bonito el tema que nos toca a continuación. En momentos distintos de mi vida lo he experimentado, yo sé que ustedes también. Y es interesante que podamos tocar este tema porque como en algunos casos se abusa, cuando hay abuso de este don de Dios, pues otros tienden a endurecer el corazón, tienden a verlo como a veces como manipulación, etcétera. Y es cuando literalmente Dios pone a otra persona a interceder por ti, a orar por ti, pero no solamente lo puso a interceder y a orar por ti. El Espíritu Santo le dijo a esa persona específicamente gran parte, en algunos casos, la historia particular de lo que tú estás viviendo, un momento difícil del cual tú estás viviendo. No hace tantísimo tiempo yo tuve esta comunicación de esta persona en Cristo, que no nos une una relación de amistad profunda, sino una relación de respeto y de admiración en Cristo. La persona me envía este mensaje de voz y me dice: Juan Carlos, estaba orando, Dios puso en mi corazón que intercediera por ti y ese proceso se extendió y me decía Dios que orara por esto, por esto, por esto, y empiece a enumerar las áreas específicas por las que el Espíritu Santo movió su corazón a interceder. Nada era como una radiografía, porque de los múltiples compromisos que uno tiene y de las múltiples cosas que tú estás manejando, que haya especificidad ahí como pinpoint, como un francotirador a las áreas particulares que son las que tú estás enfrentando y que te están ocupando muchos megas de RAM en la mente. Solamente Dios. Sí. Porque tú no le has dicho nada a nadie, absolutamente a nadie. Como esa persona, a unas distancias tremendas, donde no hay amistades que se relacionen, y si las hubiera, tú no le has dicho nada a nadie. Solamente Dios. Entonces, eres tan bendecido cuando ocurre, primero, que Dios haya utilizado a alguien, pero que la persona haya tenido la sensibilidad de dejártelo saber. Porque Dios puede inquietarme a mí a orar por Magdiel, por ti, Fernán, por Moraima, y yo acá oro, pero nunca les dije nada. Cuando la persona también tiene la sensibilidad de dejar saber. Porque al dejar saber y ser específico en lo que Dios puso en el corazón para orar, tú dices: qué cuidado tiene Dios de mí. Qué impresionante el cuidado que Dios tiene de mí. ¿Cómo es posible que a tanta distancia le haya revelado a alguien lo que yo estoy viviendo ahora? No sé las veces que los oyentes hayan podido tener la experiencia que los haya marcado. ¿Por qué razón Dios lo hace de esa forma? Es una excelente pregunta. Yo creo que tiene que ver, ¿verdad?, con que sepamos que Él cuida de nosotros. Porque Dios puede hablarnos a nosotros audiblemente, o Dios puede hablarnos a nosotros por medio de la palabra que nos habla. O sea, eso también ha ocurrido, donde tú vas a la Escritura y te encuentras con una porción de la Escritura que es como si Dios estuviese hablándote. Y mientras tú lees esa porción de la Escritura, tú estás llorando, tú estás sintiendo la presencia de Dios. Yo creo que en las múltiples formas en que Dios nos habla, que muchas veces de manera directa al corazón, otras veces es con una porción de la Escritura cuando la estamos leyendo, Dios también utiliza como otra forma de Él obrar a otra persona para dejarte saber. Tengo múltiples formas de dejarte saber que te amo, que te cuido y te estoy hablando. Y cuando son casos particulares como el que estoy diciendo, de gente que no necesariamente tiene una relación íntima contigo, ni que sabe por lo que tú estás pasando, precisamente Dios te está impresionando para que sepas, Fernán, que tú crees que estás solo, para que sepas, Moraima, que tú crees que estás solo. O sea, esto es lo que casi siempre se agolpa. Cuando yo he tenido este tipo de experiencia: Juan, si tú crees que estás solo y arrollado, yo sé de ti, yo estoy pendiente de ti y yo estoy contigo. Y eso es una cosa mind blowing. Para mí es una cosa que te vuela la cabeza. Aparte de eso, yo pienso que también nos muestra, o nos da a demostrar con esto, de que levanta gente que nos cubra.
Tú sabes que la cantidad de gente que nos está cubriendo en oración y nosotros no lo sabemos. Claro. A mí me pasa mucho cuando me escriben. A mí me escribe gente que yo no conozco. Me dicen, te estoy cubriendo en oración por esto, por esto, por esto. Y hasta inclusive me piden excusas. Perdona si estoy metiéndome en un terreno o no, pero siento decirte que hay un grupo que estamos clamando y a mí me sorprende. Ahora, esto tiene un impacto también en el instrumento que Dios está usando, ¿no? Claro. O sea, porque, y he escuchado historias de gente que lucha, ¿verdad? En ese momento en ese ejercicio, porque no sabe cómo la otra persona pueda Sí. ¿verdad? Recibirlo. O si en efecto lo que está recibiendo es Dios, y a veces entra un poco de duda y Correcto. no es nada fácil. Hay que tener, ¿verdad? Una madurez y una confianza plena para dejarse usar. Exactamente. Tiene un impacto también, ¿no? Ujú. Y a mí me parece que en esa línea podemos también decir, tú sabes que muchas veces tú puedes decepcionarte de cosas que ves en la iglesia, y mucha gente ha pensado que toda palabra profética o toda persona que se acerca a alguien para decirle, de parte de Dios te digo 1, 2, 3, 4, cuando realmente Dios no habló, cuando realmente Dios no usó a la persona, sino que tal vez fue una parte emocional, te está dejando saber también, no te vayas por la tangente. Si hay gente emocional que te dice 3, 4 cosas de su emoción o verdad, lo que entendió en el momento decirte, que no necesariamente era de parte de Dios, pero sí hay gente que son mis instrumentos y que yo sí utilizo. Y no descartes eso, porque como creyentes podemos caer en el error de que porque alguien se haya vestido de que tiene el don de discernimiento o que es profeta o profetiza, dejemos de creer en ese don que Dios da. Y hay un balance en la vida cristiana. Sí hay algunos que han abusado, tal vez más de lo que a nosotros nos gustaría, pero no es menos cierto que queda gente de Dios tremenda, a quien Dios utiliza, y que no cometamos el error como creyentes de descartarlos a todos. Y es ese perfecto balance que deberíamos tener. Por eso me encanta la parte de la Escritura cuando dice que juzgues la profecía y no al profeta, No al profeta. porque mantiene la relación y el vínculo con ese hermano en Cristo. Simplemente tú vas a lo que te dijo. Y si no se acomoda a la realidad, pues chévere, pero tú no la escogiste con la persona, ¿verdad? La persona tuvo una buena intención, obviamente, posiblemente, en la mayoría de los casos. Pero la Escritura te dirige y te enseña a no cogerlo personal y juzgar a la persona. Porque en un momento emocionado te dijo X o Y. O sobre todo cuando fue un mensaje de juicio, porque también hay mensajes de juicio sí los hay. que chocan y que molestan a las personas y la toman con el profeta. Ahí también uno tiene que separar una cosa de la otra. Separar una cosa de la Correcto. otra. 787-993-9700. Yo creo que se nos cae el cuadro de que tiene historias como esta. Vamos allá. Porque esto pasa todos los días. Sí. Claro que sí. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, Dios les bendiga, feliz Navidad. Igualmente. Bendito su programa y todo el día la programación que nos da Nueva Vida. Ok, soy breve en mi situación. Yo me divorcié en el 2017, caí en una depresión, Dios me levantó y a raíz de eso yo siempre le he pedido a Él que me hable y todo lo que Él me deja saber, como dijo Juan Carlos ahorita, a través de sus palabras de oración de diferentes maneras. Pero yo acudí en el 2018 a una confraternidad de damas y me invitaron, y lo que me llamó más la atención era que iba a estar este dúo cantante que se llama Talento Escogido. Y yo llegué allí, yo me senté en la segunda fila, y si algo le pedí yo a mi Dios es que me hablara. Miren, caballeros, ¿verdad? Y Moraima, Sí. no habían cantado la segunda alabanza cuando una de esas damas me ha llamado, me señaló, Wow. usted misma, venga acá. Y yo, Dios mío, es conmigo, pero yo pasé y yo dije, bueno, Señor, estoy en tus manos. Yo te pedí que tú me hablaras. Y esa dama, lo primero que me dijo fue, Dios me dice fuertemente que te llame. Y todo el mensaje que ella me dijo, que yo me volví llanto y llanto y llanto. Ella abrazada, ¿verdad? Ambas abrazadas, grabaron ese mensaje y después yo lo llevé a una libreta, ¿verdad? De reflexiones espirituales que yo tengo.
Y miren, todo ese mensaje yo no dudé, pero cada línea de lo que Dios me dio a través de esa dama, yo lo he visto cumplir en mi vida y estamos en el 2020 y fue una experiencia hermosa. Amén. Quería compartir eso con ustedes. Dios los bendiga y sigan hacia adelante. Gracias. La recuerda fresquecita a pesar de todos los años que han pasado, ¿viste? Te marca. Adelante, Ruta, buen día. Hola, buenos días. Sí, hola. Cuéntanos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Amén. Venía cruzando de Agua Buena para Sidra cuando lo sintonicé y me encontré, estuve bien curioso con la experiencia que tiene el hermano. Y yo entiendo que el detalle hermoso de Dios es ese mismo, como él mencionó, o sea, como Dios va punto por punto, porque la palabra dice que Él nos conoce en nuestro levantar, nuestro acostar. Y el hecho de que esa parte fue bien interesante, porque el hecho de que el hermano sienta, o sea, en el espíritu comentárselo, hacérselo saber, es un bálsamo para uno. Muchas veces nosotros nos encontramos pasando por situaciones y a veces no escuchamos, como dicen por ahí, a veces no se nos paran los pelos por la presencia, o hay momentos como que de desierto, de silencio, y que Dios como nos conoce como Padre, y nosotros como hijos que tenemos esa, que nos encanta que Él se acerque a nosotros, que Dios tome ese detalle, ese momento, para hablarnos, ministrarnos, dejarnos saber que Él está con nosotros, que no nos ha abandonado, que Él tiene cuidado de nosotros, que no nos afanemos. Es un detalle hermoso de Dios como Padre. Y yo entiendo que eso es lo que hace especial nuestra relación con Dios, esos detalles de Él, ese cuidado, ese amor, esa parte especial que Él tiene con nosotros. Excelente, gracias por estar acá. Hay una chica que en el Facebook nos dice, Irene Arce nos comparte que muchas veces cuando Dios viene a hablarte, hay un texto en la Biblia que dice que Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tú recibes ese mensaje, muchas veces también el Espíritu Santo te está diciendo a ti, esto viene de parte mía. O sea, esto es de parte mía para ti. O sea, hay un testimonio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Definitivo. Que confirma la palabra o el mensaje que estamos recibiendo. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Siempre ando con ustedes en el carro, y hablando del tema, yo tuve una experiencia que nunca se me olvida. Yo, hace más de 15 años, fui a Orlando, a Disney, y me fui con mi sobrina, me llevé 2 sobrinas, pero antes de eso visité una iglesia domingo, y ese día estaban ministrando las hermanitas Meléndez, y yo había cogido esas vacaciones porque estaba pasando por una situación bien fuerte, y de matrimonio, separación, muchas cosas, y cuando yo llegué a ese lugar, ellas estaban cantando, una de ellas estaba predicando, y yo pasé para que me ministraran. Esto nunca se me olvida, porque cuando yo me arrodillé, una de ellas, que no sé cuál fue, ella me dijo todo lo que yo estaba pasando, y era la primera vez en mi vida que yo las veía. Pero todo, punto por punto, situación por situación, ella me estuvo diciendo todo, y en ese momento también me trajo la palabra que Dios me decía que Él iba a transformar todo, que Él iba a cambiar todo, porque Él tenía cuidado de mí, y lo pude ver de esa forma, y eso es una situación que nunca en mi vida la he olvidado, porque verdaderamente ese día Dios me visitó. Excelente. Wow. Qué bien. Ese es el Dios que le servimos todavía. Un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que está interesado y conectado a nuestras necesidades, y cuando Él decide hablarnos de manera directa, nada va a impedir de que Él nos deje saber de que Él está a nuestro cuidado y que el mensaje que necesitamos recibir en un momento particular, Él nos los va a dar. Un Dios que tiene interés personal en nosotros. Totalmente. ¿Tú sabes lo que es eso? Saber que Él tiene un interés personal en mí, no importa qué, por encima de lo que sea. By the way, yo creo que las hermanas Meléndez son pastoras en Orlando. Sí. Pastorean una iglesia en la ciudad de Kissimmee. Mira qué interesante, Sí, ese sí. detalle no lo sabía. Hace unos cuantos años. Ya, sí. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buen día. Ajá, hola. Adelante. Yo quería compartir mi experiencia. Yo tengo 32 años, y cuando era más joven, el Señor, mediante una hermanita, ¿verdad?, confirmó una relación que ya en mi corazón yo sentía que algo no cuadraba. Y le di más peso a lo que la hermanita me había dicho, porque yo recibí, ¿verdad? Yo
quise creer que era de parte de Dios porque anteriormente me había ministrado con poder y había sido sí de parte del Señor. Y de esa experiencia entendí que a veces nosotros menospreciamos lo que el Señor, ¿verdad?, habla a nuestros corazones. Lo que el Señor mediante su Espíritu Santo, que es el discernimiento, ¿verdad?, menospreciamos nuestra espiritualidad, por así decirlo. Lo que el Señor nos habla y le damos más peso a lo que algún profeta del Señor habla a nuestra vida. Gracias al Señor, gloria a Dios, yo pude entender eso, pude salir de esa relación, conocí a la persona que el Señor tenía para mi vida y pude sanar hasta cierta forma, hablando del texto bíblico que Juan Carlos mencionó. Pude entender que fue una experiencia de aprendizaje donde entendí que yo le tengo que dar valor a lo que el Señor habla a mi corazón. Y esa hermana yo la aprecio, obviamente le hablo, y fue una experiencia de aprendizaje para mi vida y pude discernir eso, la palabra de la persona. Ahora te pregunto, basado en esa experiencia, ¿no has tenido otras donde Dios te haya querido hablar por alguien, no necesariamente de forma profética, sino simplemente, mira, fulana, estoy orando por ti, Dios me dice que estás pasando por este momento difícil? O sea, ¿sigues abierta a que Dios te pueda hablar también usando a otro hermano? Te pregunto. Yo tuve un proceso, un tiempo, de que, de hecho, cuando conocí a mi actual esposo, yo lo primero que le dije al Señor, que nadie me toque. Tuvo un proceso, un tiempo de rebeldía en ese sentido, que no quería que nadie me hablara, que nadie me tocara. Que nadie te dije, dijera. Señor, háblame directamente a mí, a mi corazón, trata conmigo que yo te voy a hacer caso. Excelente Entonces, punto el tuyo. pero eso fue un periodo que poco a poco he ido, creo que me queda algo. Sanando, ok. Y muy soy bien. sincera, me queda algo. Estoy en el proceso porque es bien difícil. Pues es mira, bien difícil después de eso volver a confiar. Claro. Pero para eso está el Espíritu Santo y el discernimiento, que por eso llamé. Claro. Quiero decir al público que confíe en lo que el Señor ponga en sus corazones, que el Señor también tiene, ¿verdad? El Señor también te habla a ti. Tú tienes el Espíritu Santo, Claro. que puedes tener discernimiento y saber qué palabra viene del Señor y cuál no. Confía. Excelente, Muy gracias bien. por estar acá. Mira, precisamente ese es el punto de balance, el que ella trae, Claro, y lo sí, dijimos sí, desde sí. el principio. Esta experiencia no puede convertirse en la experiencia de desechar de aquí en adelante todo el que Definitivo. se me acerque a decirme algo de parte de Dios, porque creo que se puede perder. Como el punto de balance que ella trae, tampoco voy a creer a todo el que se me acerca a decirme Exacto, algo de parte de Dios. Y ojo, pues Dios te puede hablar a ti. Totalmente. Tienes que tener los sentidos espirituales. Ahora- El extremo sería estar en uno de los dos. Ajá. Ahora, yo les voy a decir una cosa. ¿Y qué tal, pues, esta persona que te dice algo que no fue o que no era en línea? Porque nosotros tenemos la capacidad de evaluar por la palabra. Eso es lo que ella trae. Y número uno, y número dos, si sentimos paz en el corazón, que me lo están escribiendo y desde que comenzamos a hablar, eso es lo que quiero traer. Cuando tú sientes que es de Dios, cuando sabes que es de Dios, tú tienes paz en el corazón, aunque el mensaje no sea alentador. O sea, aunque te estén diciendo prepárate porque viene algo fuerte, aunque te estén diciendo prepárate porque esto va a tocar las puertas de tu vida, pero les hago una pregunta. ¿Y si ese profeta, tú sabes que Dios lo usa genuinamente, pero en un momento dado se equivocó? Claro, pues claro, puede pasar. Pues no voy a cerrar la puerta. No. Si Dios lo levanta y lo usa, aunque se haya equivocado, te lo digo, porque, ay padre, esto pasó hace años. Tengo una amiga que le sacaron ovarios, todo. Y se levantó un profeta y fue a ministrarle por los ovarios. Y hace años no tenía ovarios. Entonces, Las cosas pasan también, ¿no? exacto, ella me dice, ella me estaba diciendo, yo caí como que en una frustración porque este hombre todo lo que me decía Dios lo usaba de una manera, hasta que un día dijo, espérate, yo no lo puedo juzgar por la emoción, déjame ver, a lo mejor lo que estaba diciendo era que el proceso de sanación, ella trató de buscar una justificación, pero no la cogió con el profeta.
no se molestó, por el contrario, comenzó a orar por él para que entonces, ¿verdad?, tuviese más revelación a la hora de profetizar. El punto es que como cuerpo de Cristo hay gente que está conectada con Dios, hay gente que es sensible a la voz de Dios, y a Dios muchas veces le place utilizar a alguien para traer una palabra de consuelo y de fortaleza para ti de parte de Él. Eso es. Nunca estemos en los extremos. No es para que creamos de cada 500 personas que nos quieren decir algo, a las 500 personas, pero no cometamos el error de que una de esas 500, ejemplo hipotético, genuinamente nos esté hablando de parte de Dios, porque fíjate que el punto Exacto. desde el comienzo del tema es la persona que te está diciendo de manera exacta lo que tú estás viviendo. Claro. No lo que te va a pasar, no lo que Dios tiene para ti. Estoy hablando de cuando una persona, porque Consuelo. estaba conectada con Dios, te dice, Juan, tú estás viviendo esta experiencia y esta experiencia, y Dios te quiere decir 1, 2, 3, 4, esto y esto, y tú dices, eso es cierto, o sea, no es que se va a cumplir de manera futura, eso es lo que yo estoy viviendo ahora. Y en el contexto del tema, eso es lo que estamos hablando esta mañana, cuando tú recibes una palabra de parte de alguien, porque es lo que estás viviendo. Cómo Dios te muestra su amor, su cuidado cuando eso pasa. Yo lo he vivido este año y ha sido una bendición poderosísima, porque hay momentos en que tú te sientes que estás solo. Tú estás lidiando con esa situación solo. Pero no estás lidiando con esa situación solo. Dios lo sabe y le place usar a alguien para que traer palabras de consuelo para ti. Definitivamente. Y eso es lindo. Así que todo aquel que sabe que Dios lo puede utilizar en esa dirección, déjese usar. Porque en última instancia el que recibe el mensaje es el que te va a decir, gracias, eso es precisamente lo que yo estoy viviendo ahora. Un punto importante, tú no sabes si eso le puede salvar la vida a la persona de tomar unas decisiones que no debe tomar, y Dios te está levantando para usarte. Así es. Y a veces no nos los creemos. Son las 7, por ahí viene Magdiel Narváez. Sí. Una edición de Señales de los Tiempos. Vamos a hablar un poquito de la Poderoso. diferencia entre el arrebatamiento, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Magdiel nos explica esta mañana. Eso es lo próximo. Ahora, Nueva Vida Noticias. Presentado por Medina Auto, Nissan y Kia, carretera número 1 Caguas.